Continuamos con Europa, las civilizaciones originales del Age of Empires 3, y esta vez nos adentraremos a la Unión Ibérica del 1586. Desde 1556 gobernaba el rey Felipe II, rey de España, Cerdeña y Sicilia, así como rey de Portugal desde 1580, y mantuvo su política expansionista durante el llamado Siglo de Oro Español. Un año antes estalló la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, y las primeras hostilidades se dieron en América, donde el corsario Francis Drake atacó varias posesiones españolas en el Caribe. El 1 de enero los ingleses tomaron Santo Domingo en la Española y la abandonaron un mes después para dirigirse a Cartagena de Indias y finalmente saquearon San Agustín en la Florida para retirarse a la colonia de Roanoke. Y en Europa la guerra de los 80 años continuaba. Los españoles bajo el liderazgo del duque de Parma Alejandro Farnesio lograron avances importantes. Entre abril y junio los españoles asediaron y capturaron Grave, en Brabante, una importante plaza defendida por los ingleses, tras lo que el duque de Parma ordenó la captura de Velo en Limburgo, lo cual lograron el 28 de junio. Los neerlandeses respondieron con la captura de Axel el 17 de julio, el cual estaba defendido por una guarnición española que no pudo resistir en las fuerzas de Maurice Nassau. Los españoles también se involucraron en la Guerra de Colonia, un conflicto feudal en el Sacro Imperio Romano, y en julio capturaron y arrasaron la ciudad de Neuss bajo las órdenes de Alejandro Farnesio. A esta victoria le siguió la batalla de Zutphen del 22 de septiembre y el asedio de Rheinberg, que se prolongó hasta el año 1590, ambas victorias españolas. En 1585 fue designado como virrey de Nueva España el marqués Álvaro Manrique de Zúñiga, quien se enfrentó durante su gobierno a los ataques de los filibusteros ingleses y tuvo conflictos constantes con las órdenes religiosas. También en 1585 comenzó el poder del gobierno del conde Fernando Torres y Portugal como virrey del Perú, y el 9 de julio ocurrió el devastador terremoto de Lima y Callao de 1586, el primer gran sismo tras la fundación de la ciudad. Y en Brasil, el primer gobernador general designado por el rey Felipe II tras la Unión Ibérica fue Manuel Teles Barreto, quien incentivó la ocupación de tierras en el actual estado de Paraíba. En Italia, el duque Juan de Zúñiga Ballena de Bazán fue nombrado virrey de Nápoles por el rey Felipe II en noviembre de 1586 y se dedicó a enfrentarse a bandidos y a las incursiones de los turcos. Ahora pasemos a Asia, donde las posesiones portuguesas seguían expandiéndose, y en 1586 se libró la batalla de la costa de Leitao frente a la isla de Kish en la actual República de Irán. En ella se enfrentó una flota portuguesa en contra de los Niquilos, una tribu árabe originaria de Omán, quienes finalmente se llevaron la victoria, expulsando a los portugueses de la zona. Y en la India portuguesa gobernaba el virrey Duarte de Meneses, quien en 1586 ordenó la constitución del Real Senado como órgano de gobierno para la ciudad de Macao, en China. En 1586 ocurrió la batalla de Johor, cuando una flota portuguesa fue atacada por barcos del sultanato de Johor, resultando en grandes pérdidas para los europeos, quienes se vieron obligados a retirarse a su fortaleza de Malaca. Y en las Filipinas, en 1584 fue designado Santiago de Vera como gobernador y capitán general de las Filipinas, quien también fue el primer presidente de la recién creada Real Audiencia de Manila en 1584. El 26 de enero murió Catarina Paraguazú, mujer indígena tupinamba originaria de Bahía, en Brasil, que fue una de las primeras mujeres en casarse con colonizadores portugueses y forma parte de las leyendas locales. El 21 de junio murió el teólogo, filósofo y economista navarro Martín de Espilcueta, quien formó parte importante de la llamada Escuela de Salamanca, formuló la teoría cuantitativa del dinero. Este año también falleció el pintor manierista Luis de Morales, conocido como el Divino, por su predilección por temas religiosos en su obra. También murió Francisco Chilche, curaca de los Cañari, salió con Francisco Pizarro para lograr la conquista del Perú y fue uno de los líderes indígenas más respetados durante los primeros años del virreinato. Murió María Cusi Huarcay, Coya o esposa principal del Inca Sayri Túpac, hasta su muerte en 1561, tras lo que fue un miembro importante de la nobleza incaica en el virreinato del Perú. El 1 de enero nació Pau Claris Casademont, político y eclesiástico, uno de los líderes de la sublevación catalana en 1640, poniéndose bajo protección francesa y proclamando la República Catalana en 1641. En febrero nació el portugués Gabriel da Fonseca, destacado médico que estudió y trabajó en Italia, llegando a ser médico personal del Papa Inocencio X. El 20 de abril nació Santa Rosa de Lima, religiosa católica recordada por sus actos de bondad y a quien se le atribuye la defensa de Lima de los corsarios neerlandeses en 1625. Fue canonizada en 1671. El 29 de diciembre nació Francisco de Moncada, marqués de Aytona, político y diplomático español. Sirvió como embajador en Alemania y Hungría y fue gobernador interino en los Países Bajos entre 1633 y 1634. También nació en Portugal Constantino de Sá de Noronha, gobernador del Ceilán portugués, la actual Sri Lanka, en dos ocasiones entre 1618 y hasta su muerte en la batalla de Randenivela en 1630. Y en Amberes nació el pintor y marchante de arte David Ricaert II, reconocido por desarrollar el género de naturaleza muerta en el arte y por sus obras de banquetes y comidas. Pasando a la literatura, en 1586 comenzó la redacción de Saudades da Terra, por Gaspar Frutoso, un extenso tratado descriptivo sobre las islas de la Macaronesia, las Azores, las Canarias, Madeira y Cabo Verde. También se publicaron las obras caballerescas Las lágrimas de Angélica, del poeta Luis Bajarona de Soto, y El Rocián de Castilla, de Joaquín Romero de Cepeda. En 1586 se estableció el pueblo de Cómpita, en el actual departamento colombiano de Boyacá, cuando los agustinos recoletos llegaron a evangelizar a la población muisca local. Este año en Chile se fundó la villa de Nuestra Señora de Buena Esperanza de Herreré, en la actual región de Biobío, por el gobernador Alonso de Sotomayor, como un fuerte en la frontera mapuche. Y en Omán se construyó el fuerte Al Yarali en Mascate, cuando la ciudad era administrada por los portugueses, quienes la ocuparon hasta 1649.
En la arquitectura de 1586 se fundó el Colegio de San Javier en Tepoztlán, actual Estado de México, que a día de hoy sirve como Museo Nacional del Virreinato. En Brasil se fundó la Catedral Basílica de Nuestra Señora de las Nieves en el pueblo del mismo nombre y hoy se conoce como João Pessoa en Paraíba. También se construyó el Palacio del Marqués de Santa Cruz en Castilla-La Mancha de estilo renacentista y hoy alberga el Archivo General de la Marina Española. Y en las Filipinas comenzó la construcción de la iglesia de San Roque en la ciudad de Cavite y continúa dando servicios religiosos hasta el día de hoy. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante. El próximo video continuaremos con Europa, nos centraremos en el reino de Escocia de la época y seguiremos hablando de nuestra historia en 1586. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusa las batallas históricas de Age of Empires 3. Si te gustó, compartir este video con un aficionado de Age of Empires o de la historia en general.